Buenas tardes, muchas gracias a todos, muchas gracias a Pronavícola por este espacio, por estos espacios que siempre generan ustedes para los productores, para los colegas. Es importante aquí el intercambio de información que siempre se genera. Entonces, pues muy agradecido en nombre de Betty Plus y de MSD por la invitación. Como ven aquí en la presentación, esto lo desarrollamos con un laboratorio que se llama XO, que es del doctor Richard Curry en Inglaterra, y nosotros enviamos allá las muestras para poder hacer, digamos, el diagnóstico. Ya vamos a mirar de qué se trata, pero ahora el siguiente paso que vamos a dar, el diagnóstico lo vamos a desarrollar aquí en Colombia, que se vuelve importante, ¿no? Porque también queremos ilustrar a todos los colegas y los productores que nuestro diagnóstico en Colombia también tiene el alcance necesario de última tecnología para poder lograrlo aquí, y esto pues nos pone de una manera competitiva en el mercado, ¿no? Em, entonces, vamos a hablar un poco de el contenido de lo que vamos a tocar hoy. Es algo relativamente rápido y breve. Y bueno, voy a tocar algo de la historia. Esto es algo muy corto de lo que es la historia de la bronquitis, de qué se trata el agente etiológico y algunas características importantes, especialmente a nivel genético, y por qué se vuelve importante para nosotros. Unas pruebas diagnósticas desarrolladas, o en general qué pruebas diagnósticas están desarrolladas y cómo se utilizan. Vamos a hablar un poco más de lo que significan los linajes en bronquitis infecciosa. Les presentaré finalmente los resultados en Colombia del trabajo que venimos haciendo y propuestas de control en Colombia. Y bueno, y en el mundo, aunque esto es algo muy breve, pero voy a mostrarles, digamos, la situación de lo que hay. ¿Listo? Em, Entrando un poco ya entonces en la materia, solamente para señalar que la bronquitis se empezó a hablar más o menos en 1930 en Dakota, de Estados Unidos, en los Estados Unidos, de una enfermedad respiratoria y que tenía una forma de laringotraqueitis. Así se mencionaba, y era como una laringotraqueitis leve. A partir de ahí empiezan los estudios de las enfermedades y Bish y Esham empiezan a diferenciarlo de laringotraqueitis mediante pruebas de neutralización. ¿Sí? Y Bowden y Hudson descubren que este virus que recuperan, que genera la enfermedad, puede replicarse en la cavidad alantoica de huevos embrionados. Todos estos datos son importantes porque digamos que nos han sentado, sembrado la base del entendimiento de la bronquitis en el mundo y cómo manejarla y cómo se desarrollan las vacunas y etcétera. Y digamos que se vuelven importantes en la aplicabilidad que tiene entender bronquitis en el campo, ¿sí? Esto sucedió entonces hacia el año 37, 1936-37, como les mencionaba. En el 41 sucede algo muy importante, y es que de la Plain Stewart sugirieron que la bronquitis infecciosa que se propagaba en los embriones podría tener un valor inmunizante, es decir, cuando se inoculaba y se trabajaba el virus propagado en embriones, esto podría servir, digamos, de alguna manera para alguna vacunación. Y efectivamente, hacia ese mismo año, Van Rockel y sus colaboradores hicieron el primer informe o el primer reporte realmente de una vacuna. Y por eso se llama el serotipo Van Rockel M41. M de Massachusetts y 41 porque es descubierta en el año 41. A diferencia de otros tipos de vacunas que existieron después, que adquirieron su nombre más bien por el origen en una granja, como la H52 y H120, que su nombre lo adquirieron más por una granja donde el apellido del dueño de la granja. Claro, también fue en Holanda, entonces también el H está relacionado a Holanda, pero 52 sí es de 52 pasajes y H120 de 120 pasajes. No sucede lo mismo con la M41. El nombre se da por el año del descubrimiento, pero esto al final sí son atenuadas en pasajes sobre embriones o en pasajes en el tejido, en pasajes en embriones principalmente. Y hacia el 56, Juber informa que había un aislado de bronquitis infecciosa en Connecticut que no ofrecía la protección cruzada de los pollos vacunados
con Massachusetts original, con esta cepa anterior. Entonces, a partir de ahí se empieza a concluir que hay diferentes serotipos y que no tienen protección cruzada. Y esto es donde empieza a tener un poco más de desarrollo la actualidad del diagnosticar bien, porque esta situación es la que se presenta hoy en día. Ya hacia el 60 se descubre que la bronquitis infecciosa interfiere con el crecimiento del virus de Newcastle en huevos embrionados y cultivos celulares. Y esto también es un paso importante en el desarrollo de las vacunas de Newcastle bronquitis. Por eso, los títulos de Newcastle bronquitis deben ser muy balanceados al momento de generar una vacuna, porque bronquitis, al ser un virus tan rápido, normalmente gana la carrera en Newcastle, podría ocupar ciertos receptores y la inmunidad de Newcastle podría verse un poco afectada. Pero bueno, esto se encontró, se pudo trabajar bien y al final pues ya se tienen las vacunas muy estables y balanceadas que se tienen hoy en día. Además, en el 60 Winterfield y Hitchner reportaron unas cepas que causaban síndrome nefrótico nefritis. No era solo ya el tema respiratorio, y entonces se aislaron cepas nefropatógenas, la Gray y la Holt, ¿sí? Ya hacia el 90 empieza, digamos, la actualidad. Eh, ya han pasado 30 años, 25, 35 años, pero se vuelve importante y es que los avances en el diagnóstico molecular permiten rápidamente la identificación y la comparación de los virus en todo el mundo. Entonces, a partir de ahí es donde ya toda esta situación de los serotipos que no están cruzados podemos darle un norte y poder establecer mejor las estrategias, pues para su control, ¿no? Revisando rápidamente, el agente etiológico es de la familia Coronaviridae y este tiene dos subfamilias, la Torovirinae o Virinae y la subfamilia Coronavirinae o Virinae, ¿sí? Y esta subfamilia tiene 4 géneros, alfa, beta, delta y los gamma coronavirus, que son los que contienen los virus que principalmente afectan a las aves de corral. Hoy en día ya se tiene muy caracterizado y normalmente tienen enfermedad, son virus que producen enfermedad respiratoria, reproductiva o renal. Claro, hay otros síndromes o también cuando actúa de manera de complejo respiratorio con otras enfermedades, digamos que es un muy buen socio. Entonces, nos afecta muchísimo el desarrollo de las aves, el desempeño zootécnico, la producción es enormemente afectada, especialmente en aves de larga vida. Y bueno, digamos que esto es con lo que nos toca empezar a trabajar. Dentro de las características que tiene genéticas del virus, que es un virus RNA de cadena sencilla, sentido positivo, bueno, tiene algo principal y es que los virus RNA en general es un concepto muy general, pero que aplica bien y que lo que quiero es explicar por qué bronquitis se vuelve muy compleja al empezar a verla en diferentes cuadros clínicos. Y gran parte de la explicación está cuando podemos llegar al diagnóstico genético y vemos que los virus RNA en general cometen algunos errores en esa verificación de su transcripción, específicamente, o sea, cuando el virus está replicando, hay, ustedes saben, hay complejos que verifican que no haya errores, pero este complejo falla muchas veces en los virus RNA y entonces pueden generarse cambios como mutación o recombinación o inclusive ambos, mutación y recombinación. Entonces, ejemplificando aquí con estas barras, si este fuera todo el material genético que tenemos de bronquitis infecciosa, podría haber, por ejemplo, sustitución de algunos aminoácidos y esto generaría nuevas proteínas y podría cambiar su modus operandi para aterrizarlo, digamos, o su patogenicidad. Y esto cambiaría el virus. También puede haber lesión, como en estos casos, o puede haber una inserción de algunos pares de bases que pueden generar otras proteínas. O, como indico aquí en la derecha, puede haber una recombinación si Usted tenemos me dijo que algún... no tenía. eh, perdón, si tenemos alguna recombinación, por ejemplo,
tenemos alguna cepa X y Y, por darles un nombre simple, ellas pueden recombinarse y generar una nueva cepa. Esto al final va a resultar, hablándolo, digamos, en diagnóstico, en tipos, en subtipos o variantes. Y esta es la complejidad que tiene los virus de bronquitis en el control, porque estos cambios que se generan especialmente hacia la proteína S, que sería una proteína de superficie, que es la que tiene su labor de especialmente pegarse, y hacia ahí es donde se dirige la respuesta inmune. Una vez cambian aminoácidos, se cambia la conformación, el virus deja de ser neutralizado por los anticuerpos. Y entonces es donde empezamos a tener diferentes problemas o cuadros clínicos. Entonces, metiéndonos un poco ya a lo que se trabaja con el diagnóstico de bronquitis y poder clasificarlo, existen diferentes formas. Y esto era lo que existía, pues antes se hacía más y hoy en día se trabaja más con la parte genética. Sin embargo, pues por serotipificación se hacía virus neutralización o HI. Perdón, es que como hablan, me interrumpo, me distraigo, qué pena. Entonces, la vironeutralización es un proceso que se hace, digamos, con antisueros conocidos, antisueros de cepas que se conocen, y se retan o se ponen a reaccionar con la cepa desconocida. Y de igual manera, perdón, se toman anticuerpos que se generaron a este virus desconocido y se cruzan contra cepas virales conocidas. Al final esto resulta en un análisis estadístico bastante interesante, que bueno, no lo traigo aquí, pero permite establecer la homología que existen en los virus y qué tan relacionados están. Otra de las formas que hay es hacerlo por HI. Se hacen algunos virus con tratamiento con neuraminidasa para que puedan hemaglutinar, porque recuerden que no hemaglutina espontáneamente. Y esto permite, digamos, también desarrollar las pruebas serológicas. Pero aquí hay algo interesante, y es que, y esto es muy interesante cuando se entendió el virus, y es que es muy específica cuando hay una sola exposición al virus. Pero esa especificidad a los diferentes cepas, cuando hiciéramos el HI, disminuye cuando hay múltiples exposiciones. Y esto se vuelve muy útil en intentar entender, por ejemplo, los planes vacunales actuales o cómo se diseñaron y las múltiples dosis, porque se puede dar uno cuenta que al utilizar múltiples dosis de cepas de Massachusetts, uno aumenta un poco el espectro frente a los diferentes tipos de bronquitis que pudieran llegar. Y esto, digamos que se puede comprobar así. Al final, esto, pues, ¿qué nos da? Que nos permite identificar si de qué se trata, de una Massachusetts, de Arkansas, Connecticut, etcétera, de todas las diferentes cepas que existen. Es bueno, es chévere, es útil, pero resulta que muchas veces, aunque está diagnosticado, vamos a llamarlo como que hay escapes en la inmunidad y los problemas se nos seguían presentando. Entonces, claro, el diagnóstico empieza a evolucionar y llega la ingeniería genética, toda la genotipificación, y se empiezan a realizar análisis de las secuencias de alguna región hipervariable de la proteína C1. Esto es importante, pero hoy en día se hace con más practicidad de la proteína completa C1 porque nos deja mejorar el perfil del el virus que se trata. Entonces, una vez tenemos el virus, pues ya podemos entenderlo un poco mejor. Y claro, también hay algo muy interesante que se hizo ya inclusive aquí en Colombia, y es establecer el genoma completo para los virus de bronquitis circulantes. La doctora Gloria de la Universidad Nacional hizo un trabajo muy, muy interesante, muy bueno, con unas cepas que tenían en su laboratorio el año 2000, hacia el 2013. Fue publicado en el 2022 el trabajo. Hicieron genoma completo, y esto tiene pues una importancia muy grande, especialmente en la evolución del virus. Un poco más adelante hablaremos de este trabajo, pero bueno, la genotipificación tiene varios
formas y varios pases para llegar a lo que hoy en día tenemos que son los linajes. Hay una de las pruebas que se hace es el RT-PCR. Esto se hace para, sirve para identificar, pero también para cuantificar la cantidad de virus que hay en una muestra. Y esto nos permite, digamos, definir qué tan establecido, digámoslo así, puede estar el virus en ese caso que estemos evaluando. Ahorita más adelante vemos un poco más claro el tema. Se realiza secuencias a estas proteínas que se quieren analizar, y a partir de ahí hubo un trabajo muy importante que estableció los linajes, y es lo que con lo que hoy en día estamos trabajando. Dentro de este entendimiento de lo que es la parte genética, y que estamos llegando hoy en día, digamos que hay una claridad importante para dar. Normalmente, cuando hay secuenciación, hay una alta correlación entre el porcentaje de similitud de esos aminoácidos que uno analiza, de las secuencias de la proteína C1, y la protección cruzada que hay con otras cepas. Y normalmente estas cepas que fueron analizadas y fueron puestas homólogas están relacionadas serológicamente. Es decir, cuando se hacen las pruebas por serología y algunas de las secuencias, hay cierta relación. Pero, como mencioné en la diapositiva donde mostraba el virus y esos cambios del RNA, generan algunos cambios muy pequeños, o bueno, algunos son grandes también, ¿no? Al final, cambios de más del 13% resultan clasificándose, por ejemplo, como un nuevo linaje, que ya lo miramos, pero esos mínimos cambios de aminoácidos cambian esos epítopes de la proteína S1 y resulta que deja de existir protección cruzada. Entonces, a raíz de muchas situaciones que empezamos a tener y a ser consultados por diferentes clientes en diferentes regiones del país, algunos cuadros eran muy compatibles con bronquitis infecciosa, lo cual nos llevó a empezar a analizar la bronquitis infecciosa, si realmente estábamos ahí o estaba presente o no, y pues porque no todos los cuadros respiratorios son bronquitis infecciosa, pero de eso se trata precisamente, de poder diagnosticar muy bien y poder definir si se trata de una bronquitis o no, y si los planes vacunales están sirviendo o no, su bioseguridad cómo está o no. Al final es tratar de encontrar una solución contra lo que nos estemos enfrentando. Entonces, aparte de todo esto, se trata de que todos los que estamos aquí, colegas, productores, lleguemos un paso más adelante frente a los diagnósticos y podamos identificar bien contra qué nos estamos enfrentando. Si lo conocemos, vamos a saber qué estrategia establecer para poder, pues, luchar contra el virus, contra lo que tengamos en campo, pues. Para meternos un poco más adelante, después de esto, ya se trata de los linajes, es la secuencia, es cómo llegamos a los linajes. Esto es un trabajo hecho por la doctora Balastro y el doctor Yadwood en el 2016, y hoy en día la doctora Rafiki hizo una actualización, y es algo bien importante. Esto es del 2024. Lo que hizo la doctora Balastro fue tomar del GenBank una cantidad de secuencias que existían, generó unos parámetros para descartar diferentes secuencias que ya existían repetidas o que no cumplían algunos parámetros de tamaño, para poder trabajar con información muy robusta, y esas secuencias clasificarlas en genogrupos. Ella estableció 6 genogrupos. Hoy en día la doctora que pudo establecer otros 3 genogrupos más, el 7, el 8 y el 9. Y bueno, cada uno de estos genogrupos, al analizar estas secuencias de la proteína S1 y compararlas, hacer unas pruebas de similitud, para hablarlo así de manera sencilla, se encontraron unos linajes, es decir, similitudes de algunas cepas y divergencias de otras, que permitía clasificarlas. ¿Y qué fue interesante? Que el genogrupo 1 se le encontraron 27 linajes. El genogrupo 2 y cada uno de los que sigue tiene su propio linaje. En el genogrupo 6 hay algo interesante, y es que
Esto estaba muy relacionado a solo cepas de Asia, y en este trabajo que les menciono de la doctora Gloria de la Universidad Nacional, parece que es una cepa generada en Colombia. Esta información yo se la voy a compartir a John para que la comparta con todos los clientes. Son artículos científicos que obviamente son abiertos, pero que yo se los paso. Pero bueno, entonces, aquí hay que ponerle atención a esto, que los linajes del genogrupo 1, digamos que son las cepas de la bronquitis infecciosa más comunes que existen. Y aquí listo un poco, no es para detenernos tampoco a leerlas todo, pero están todos los linajes del genogrupo 1 y con cada uno de los cuadros clínicos que él puede estar presentando. Esto está muy bien descrito en el artículo de la doctora Balastro, en el cual muestra y dice qué tipo de síndrome o de enfermedad genera y está relacionada. Hicimos una selección de algunas cepas, puede esto complementarse claramente de algo en lo que hemos estado relacionados en Colombia. Normalmente los virus Massachusetts que producen un cuadro respiratorio simple, o bueno, simple o leve, cuando lo hace solo, corresponden al genogrupo 1, linaje 1, para entender de lo que vamos a hablar. Genogrupo 1, linaje 1, Massachusetts. Genogrupo 1, linaje 9, Arkansas. Esto es importante. Nosotros hicimos algún diagnóstico de Arkansas en su momento en la costa atlántica. Hicimos un trabajo normal de vacunación con las cepas actuales y ya no volvimos a encontrar Arkansas y el problema de bronquitis pasó. El genogrupo 1, linaje 11, por favor ponerle atención, y especialmente por el cuadro que genera respiratorio, nefropatógena, infertilidad, baja producción y baja calidad de huevo. El 793B lo menciono porque a partir de aquí se generaron algunas cepas, la 491, una cepa que terminó en Europa después de su origen en el Medio Oriente, sube a Europa y, bueno, genera el síndrome respiratorio, pero esta cepa es importante porque a partir de ahí se generó una vacuna que es muy importante hoy en día. Q1, QX, que también hay algunos reportes. Q1 especialmente tiene reportes en Colombia científicos establecidos y bien documentados. QX, nefritis falsa ponedora y proventriculitis. Quiero que le pongan atención porque voy a mostrarles al final algo que no está diagnosticado, pero que quiero que vean. Y variant 2, que es una de las cepas que hoy en día está haciendo muchísimo ruido en México. Esta cepa está generando muchísimos problemas y lo quiero mencionar simplemente porque estamos muy cerca. Entonces, todas estas cepas son leídas como genogrupo 1, el linaje al que corresponde. Hacen cada 3 años. Pero aquí, ¿Quién como será? vimos en el trópico, no se puede hacer Por favor, eso. silenciar los micrófonos. Mariana. Bueno, gracias. Entonces, les voy a mostrar ya los resultados de lo que hemos hecho en Colombia. Hay algo interesante para que ustedes miren y es la especie en la que lo hemos encontrado, pero antes que eso quiero que miremos la interpretación del RT-PCR, digamos, de manera general también, sin ser sin meternos tanto en el cuento, y esto lo hacemos para ser un poco prácticos, es los valores de CT o del umbral de ciclos, es decir, pones el material genético en los equipos y él empieza a hacer una cantidad de ciclos para intentar amplificar material genético para después ser leído o para poder cuantificarlo. Este tipo de, entre mayor cantidad de material genético exista en la muestra que se está procesando, esto va a hacer que haya menos ciclos para poder amplificar, digámoslo así, ese material genético. Entonces, entre menores ciclos existan, quiere decir que en la muestra había mayor material genético. Y esto es importante también porque nos deja hacer toda la secuenciación de una mejor manera. Entonces, valores de CT menores a 25 se consideran, esto es una interpretación que le doy yo aquí más personal, excelente cantidad de material genético y nos va a permitir trabajar muy bien. De 25 a 30 es bueno, pero a veces no nos deja identificar bien las cepas. Y
mayor a 30, normalmente hay poca cantidad, no permite identificar, aunque esto es relativo, hemos podido identificar muchas veces. Pero una vez entendido esto, lo que quiero mostrarles aquí es que hemos hecho, en el último año, 2024-2025, hemos hecho 50 PCRs que hemos enviado de granjas que tienen historial de problema respiratorio y que quieren que sea diagnosticado. Normalmente lo hemos encontrado más en pollo, ya discutimos eso por qué, y bueno, los resultados son estos. Perdón. Los resultados son estos. Nosotros evaluamos normalmente tráquea y cloaca. Esto es por el protocolo que tenemos con Exovo. Tráquea, hisopos traqueales y cloaca. Después podríamos mirar bien cómo se desarrolla. Es simple, pero hay que tener ciertos parámetros para poder realizarlo. O en su defecto podrían ser tonsilas secales. Se ponen en una tarjeta FTA y a partir de ahí ya las enviamos y son analizadas. Pero lo que quiero que miremos es que hemos encontrado de una manera muy generalizada, ya les muestro un resumen, en pollo de engorde, por ejemplo, genogrupo 1, linaje 11, con valores de CT bastante importantes. Pollo, genogrupo 1, linaje 11, genogrupo 1, linaje 11, genogrupo 1, linaje 11. Aquí seguimos. No necesariamente si salen tráquea, salen cloaca. A veces sale no tipificable, se puede recuperar material, pero no es no tipificable. Esto también puede ser, por ejemplo, con el cuidado que se haya tenido con la muestra al transportar la calor, y esto se vuelve importante para el diagnóstico de bronquitis. Hay que cuidar mucho las muestras. Pero bueno, hemos encontrado MA5 o hemos encontrado, por ejemplo, Massachusetts normal. Eh, Adicionalmente, estos son otros diagnósticos, perdón. Hemos encontrado pues otros de Massachusetts negativo, genogrupo 1 linaje 11, genogrupo 1 linaje 11. Esto es importantísimo y quiero que se fijen acá en estos a partir del cuarto hasta el octavo. Fíjense que tenemos un valor de CT muy bueno, y a estas muestras se les ha corrido protocolos para Massachusetts, para 793B, para genogrupo 1 linaje 11, debido a que lo hemos tenido, es decir, el protocolo de la secuenciación y todo se les ha corrido, siendo muy específicos para estas cepas, y no la hemos encontrado. Lo que se sugiere desde el laboratorio es que podría tratarse de una nueva cepa. Entonces, ¿qué se vuelve importante aquí? Que nosotros caractericemos el cuadro clínico que estamos teniendo y poder evaluar de qué cepa se puede tratar. Como esto se nos vuelve tan lejano, a partir de ahí es que por eso vamos a desarrollar unos protocolos aquí en Colombia, a ver si podemos estar un poco más cerca de todo el trabajo, del desarrollo, de poder investigar un poco más de qué se está tratando, ¿sí? Pero bueno, hemos encontrado esto, y en reproductoras, si ustedes ven, también hemos encontrado. Es decir, en general, lo que nos está ocupando aquí es genogrupo 1, linaje 11. No siempre se trata, a veces es no tipificable, a veces es poco material genético el que se puede recuperar, algunos son negativos, propiamente dicho, es decir, el problema respiratorio no se trata de bronquitis necesariamente, y en algunas las muestras se deterioran, y es aquí donde sí nosotros como técnicos debemos procurar que las muestras estén muy buenas. Entonces, en resumen, lo que hemos encontrado es esto: un 35% de las muestras han estado negativas. Genogrupo 1, linaje 11, hemos encontrado un 28%. Otro 28% se ha diagnosticado como positivo, pero hay material para poder secuenciarlo. Y un 9% de las muestras se creería que es de una cepa nueva. Esto pues hay que seguirlo trabajando. De pronto el mapa no deja ver tan claro, si hacen un esfuerzo los que están en algún equipo pequeño. Hemos encontrado estas cepas en Santander, en Antioquia, en Cundinamarca, en el Meta, en Tolima y en el Valle del Cauca. Estas diferentes cepas han estado distribuidas, pues, digamos, en las zonas principales de producción avícola de Colombia.
Claramente, no necesariamente hemos ido a diagnosticar en todos los otros departamentos, pero digamos, donde hemos podido intervenir, hemos podido recuperar este tipo de cepas. Entonces, ¿por qué ponedora y reproductora no hemos tenido muchos diagnósticos? Aunque se trata de granjas que tienen historial, no hemos recuperado porque siempre llegamos tarde. Y hablo de llegar tarde es que nos contactan cuando el problema pasó hace mucho tiempo. Entonces, aunque hacemos el esfuerzo y el intento de poder recuperar, especialmente llegar a tonsilas secales e intentar recuperar, ya muchas veces el cuadro, aunque el cuadro clínico se describe y puede ser compatible con bronquitis infecciosa, ya en el momento del diagnóstico no lo logramos. O en la parte genética, porque inclusive por serología nos podemos dar cuenta que esto tiene una respuesta inmune por ELISA a bronquitis infecciosa neta. O sea, entonces podemos definir que sí se trató de una bronquitis, pero no podemos caracterizarlo genéticamente, pues porque no llegamos a tiempo. Entonces, ¿de qué se trata? De paso, hago aquí el mensaje. Una vez que ustedes tengan alguna situación de río respiratorio, podemos contactarnos y lo hacemos de manera más rápida posible. O ustedes pueden tener tarjetas FTA, hacen hisopos traqueales un poquito fuertes, ojalá así limpios, a 5 a 10 aves o a 5 aves, se impregnan en la FTA, hisopos cloacales también limpios, estos sí sin materia fecal, los impregnan en la FTA diferente, ojalá una para tráquea, una para cloaca. La de cloaca también, si les da la oportunidad de tomar tonsilas secales e impregnarlas en la FTA, se termina siendo un material genético muy bueno. Ahorita vamos a desarrollar un protocolo un poco más cómodo cuando no se cuenta con esto y hay la necesidad por necropsia de congelar algunos órganos y vamos a empezar a recuperar el material genético del virus así. De esta manera, tal vez podamos ser más oportunos y podamos empezar a mapear más la situación en la cual estamos enfrentados. ¿Sí? Ya terminando un poco, y espero que haya podido ilustrar lo que sucede actualmente con la cepa de Colombia, quiero mostrarles esta consulta. Seguramente a varios colegas de aquí les llegó esta consulta. Esto es una foto enviada por un cliente preguntándonos sobre esta situación. Y es una situación que normalmente no se ve en Colombia. Pero esto sí es de acá, son ponedoras comerciales, como pueden darse cuenta, y este es el folículo ovárico con diferentes quistes, ¿sí? Hidrosos, pero son muchísimos quistes sobre el folículo ovárico. Esto ustedes lo pueden consultar en esta página de infectiousbronchitis.com de MSD, y en donde se muestran unos reportes, si ustedes se dan cuenta de esta foto, es prácticamente la misma y se trata de una variante de 388 o la que se llama QX, o así fue diagnosticada como de 388, pero se trataba de una variante QX. Eh, Hay que ver, hay que seguir diagnosticando. Esto es lo que se vuelve importante porque en Colombia, si nos estamos enfrentando a otro tipo de cepas, se vuelve muy importante que primero diagnostiquemos nosotros como colegas o productores. Ojalá pudiéramos informar a muchos más colegas y empezar a alertarlos. ¿Para qué? Para que empiecen a trabajar en su bioseguridad, uno, en sus planes vacunales, dos, y que esto no se nos vuelva masivo, porque ante una situación masiva hay que empezar a pensar en la introducción de nuevos biológicos y bueno, eso es un panorama que hay que discutir más técnicamente, pero que sería, digamos, uno de los focos a los cuales iríamos a llegar. Entonces, es un caso bastante interesante. No pudimos diagnosticarlo, estamos revisando a ver si podemos obtener muestras de estas aves para poder ver si se trata de una variante QX y poder pues, reportarla realmente, a ver las entidades públicas y de vigilancia que sugieren. Dentro de la propuesta de control, aquí hay un poquito de unos párrafos un poco largos, pero quiero hacerlo porque además algunos comentarios es decir, están tomados de algunos artículos científicos que lo dicen y no son
no son propiamente personales o que sean sugeridos por nosotros directamente. De todas maneras, lo que hay que hacer dentro del control de bronquitis infecciosa es controlar esas variables que afectan la transmisión viral. Y esto está muy relacionado a los programas de bioseguridad. Normalmente esto se minimiza mucho, es decir, programas de bioseguridad y el esquema o la ejecución en las granjas a veces es un poco corta, desafortunadamente. Inclusive nosotros como técnicos podemos muchas veces romper la bioseguridad muy fácil. Entonces se trata de algo de compromiso y de conciencia. No vamos a andar ahí, pero hay que darle un poco más de valor a lo que significa el concepto de bioseguridad. Algo de los programas de limpieza y desinfección deben ser idóneos, es decir, realmente luchar contra bronquitis infecciosa no es tan complejo, pero sí hay que ejecutar bien las labores del proceso como tal de limpieza y desinfección y claramente mirar que los sistemas productivos estén bien establecidos para evitar problemas de la bioseguridad. Hay que analizar estos factores epidemiológicos que influyen en la transmisión del virus de bronquitis. Y para esto hay que mencionar algo muy importante, que la vacunación sigue siendo la forma más eficaz de controlar la infección por bronquitis infecciosa. Es fácil controlarla, pero hay que hacerlo bien. Entonces, cuando no se hace bien, vienen diferentes situaciones, como por ejemplo este que fue eh, expresado por François y sus colaboradores y sus colaboradores en 2016 y 2020, que decían que había una necesidad de reposición periódica de las vacunas debido a la mutación viral, esta mutación que yo les mostré al principio, y la probabilidad de esa recombinación. Mi comentario aquí es hasta que realmente sea necesario. Por el momento estamos trabajando con armas, Massachusetts, en general todas las aves, y esto tenemos que seguirlo agotando con bioseguridad hasta que realmente sea necesario pensar en la introducción de otras cepas. Sin embargo, es posible que estemos subdiagnosticando. Por eso quise ilustrarles lo que tenemos y es posible que esta última foto que les mostré esté subdiagnosticada o que no esté subreportada si es que si existe el término. Las vacunas son eficaces si son administradas meticulosamente, es decir, si son controladas bien a todas las aves en los momentos que son, si son bien manejadas en frío. Nosotros hemos hecho una labor muy importante de acompañamiento de vacunación y nos damos cuenta de errores muy comunes que los operarios cometen por desconocimiento. Entonces hay que estar muy encima de este tipo de la administración de las vacunas y esta práctica puede reducir la carga viral, la tasa de infección y la aparición de síntomas clínicos. Además, esto también fue expresado por François y sus colaboradores. Existen diversos factores que incluyen en la intensidad y el periodo de respuesta a la vacunación. Entre ellos, la edad del pollito, la inmunogenicidad de la vacuna. Es importantísimo entender las vacunas con las que contamos hoy en día, entender la inmunogenicidad y poder aplicarla bien al campo. La virulencia de estas cepas de campo. La estrategia de la administración de la vacuna es importantísimo, el grado de inmunidad materna que tienen las aves y el intervalo entre la vacunación y la inoculación. ¿Listo? Es decir, entre cuándo nos llega el reto y cuándo se vacuna. Importantísimo, y ojo con esto porque es un cuadro que hemos visto muy comúnmente hoy en día, enfermedades inmunes subclínicas, hay que estarlas vigilando porque esto nos abre las puertas no solo a bronquitis, sino a un montón de enfermedades. La vacunación al día de edad, o esto es un plan vacunal que puede generalizarse, hay que adaptarlo un poco, pero normalmente se vacuna al día de edad en pollos, en ponedoras no tanto, pero se puede empezar a los 7 a 10 días con refuerzos a las 3 a 4 semanas de la segunda dosis y posteriormente esto se puede abrir un poco más cada 5 a 6 semanas. Esto es un comentario general, tendrá su discusión, que bueno, de pronto se da ahorita, pero si no, esto es un esquema general que digamos podría aplicarse como para empezar a guiar. Y posteriormente lo que menciono yo es que de acuerdo a la necesidad, pero que sea medida, es decir, que tenga un argumento de revacunación. No es vacunar por revacunar cada 6 semanas, como hacen muchas compañías, muchos productores, que revacunan sin estar evaluando si son necesarias o no las vacunas.
Poner a circular virus vacunal en una granja también eventualmente puede convertirse en un problema, no solo de bronquitis, de Newcastle, inclusive de Gumboro, de virus pueden estar generando problemas en la cepa cuando se ponen a recircular por mucha vacunación. Entonces hay que ser muy técnicos en la descripción. Y hay algo importantísimo que es el concepto de un protectotipo. Pues esto se ha vuelto muy aceptado y lo que se ha visto es que regula muy bien el virus de la bronquitis infecciosa porque existen variantes y al utilizar el concepto de protectotipo, que ya lo voy a explicar muy sencillo, se ha logrado muy buena protección. Perdón. Y esto ya es para terminar. ¿Y qué es el protectotipo? O bueno, miremos primero aquí a la izquierda y es los planes vacunales que existen en Colombia, y esto es cómo se puede manejar en el mundo y cómo se maneja en Colombia. En Colombia tenemos a disposición únicamente cepas Massachusetts H120, M41 o MA5, que es, digamos, la cepa que nosotros trabajamos. Y es bajo ese panorama tenemos que buscar una estrategia, una vacuna y revacunación o revacunaciones. No simplemente el esquema es por simplificar que si utilizas una dosis o utilizas una revacunación o X revacunaciones, el panorama de protección va a mejorar. Normalmente, cuando se trata de una sola dosis de una cepa Massachusetts común, eh, la protección es buena, pero está limitada especialmente en el tiempo. Ahora, el espectro frente a otras cepas que puedan estar llegando, variantes un poco diferentes, no es tan bueno. Esto empieza a mejorar una vez se colocan 2 dosis o 3 dosis de cepas Massachusetts, el espectro empieza a mejorar. Y recuérdenlo cuando les mencioné lo del HI, que antes se podía ser muy específico, pero una vez habían aves que tenían múltiples dosis, ya el espectro cambiaba y no permitía identificar bien contra qué cepa nos estábamos enfrentando. Hay algo importantísimo y es que con Nobilis y BMA5, este tipo de cepa, que es una cepa purificada en placa y que tiene unas características antigénicas muy importantes, se ha visto una mejor protección. Inclusive una sola dosis, por ejemplo, en pollo de engorde al día de edad, logra la protección de toda la edad de la... Pero recordemos que si se empieza a tratar de algunas cepas muy diferentes, puede haber desafíos de bronquitis y generarnos cuadros clínicos diferentes. Entonces, aquí menciono que normalmente cuando se introduce Nobilis y BMA5, el espectro o el panorama cambia muchísimo el espectro de protección a las diferentes variantes que se tienen. Aquí lo importante es encontrar una buena estrategia en edades para que el desarrollo inmune se dé, técnicas de vacunación, bueno, cuidar bien el manejo de la vacuna para poder lograr estas respuestas. Y el concepto de protectotipo, que es un poco más amplio en el mundo, esto no lo tenemos en Colombia porque nosotros no tenemos autorizada otra cepa que sea diferente. Normalmente el protectotipo, el concepto de protectotipo se desarrolló con Nobilis y BMA5 más una cepa que se llama 491, que se las mostré al principio en los linajes. Y se trata de una cepa que es purificada en placa de la 793B. Al final, la combinación de estas cepas puestas al día de edad, y esto es importante que sean de diferente linaje o de diferente genotipo, pues que no sacamos nada, poner 2 cepas de bronquitis Massachusetts al día de edad. Eso es como poner doble vacunación. Al final, el espectro no funciona. Pero al tener divergencia genética, por ejemplo, Nobilis y BMA5 con Nobilis 491 con 491, se lograron hacer muchos trabajos de protección a diferentes cepas mundiales y se ha logrado comprobar protección hasta 28 cepas en total. Menciono aquí algunas, pero la protección es muy superior cuando se trata del uso del protectotipo que mencionaba la doctora Rafiki anteriormente en los comentarios. Entonces, espero haber mencionado un poco de qué es lo que se está haciendo en Colombia.
llegar a poder ver que nuestro panorama está siendo muy dominado por el grupo 1, linaje 11, es una cepa de origen brasilera, y pues nos toca empezar a establecer un buen programa vacunal con lo que tenemos con Massachusetts, pero sobre todo también es una invitación a todos los colegas y productores a que sigamos diagnosticando porque es posible que no nos estemos dando cuenta bien contra qué nos estamos enfrentando. Una vez tengamos el cuadro ya conocido, pues ya a partir de ahí podremos establecer nuevas estrategias, y bueno, poder salir o esperar que esto no se nos complique. Entonces, pues gracias por la atención, espero haber sido claro, un poco dinámico, ojalá no se hayan dormido, pero bueno, esto era lo que les quería presentar y estoy atento a los comentarios, claro que sí.